La ciudad desolada. Parte 2. Los cascos gemelos de las barcas se detuvieron sobre un fondo rocoso al alcanzar aguas poco profundas. Llegamos a tierra firme justo en el momento en que el sol empezaba a esfumarse por detrás de hectáreas de nubes grises, cuando debía de faltar aproximadamente una hora para que fuera noche cerrada. La playa era un bancal pedregoso cubierto de desechos abandonados por la marea baja, aunque me pareció bellísima, más bella que cualquier playa turística de arenas achampañadas que pudiera haber en mi país. Significaba que lo habíamos conseguido, aunque, la verdad, no sabía qué podía significar aquello para mis compañeros. Ellos no habían salido de Cairnholm desde hacía una eternidad y ahora miraban a su alrededor maravillados, perplejos por seguir con vida y preguntándose qué hacer a continuación. Salimos tambaleándonos de las barcas, nuestras piernas hechas de goma. Fiona se llevó a la boca un puñado de guijarros limosos y los relamió con afán, como si necesitara de sus 5 sentidos para convencerse de que no estaba soñando, igual que me sucedió a mí en el bucle de Miss Peregrine al principio. Jamás en toda mi vida había desconfiado tanto de lo que veían mis ojos. Bronwyn gruñó y se derrumbó en el suelo, inenarrablemente exhausta. La rodeamos alborozados, colmándola de muestras de agradecimiento por lo que había hecho, pero era una situación incómoda. Nuestra deuda con ella era enorme y la palabra, gracias, resultaba minúscula en comparación. Bronwyn intentó restarle importancia, pero estaba tan cansada que apenas podía levantar la mano para ahuyentarnos. Emma y los chicos recogieron la cuerda para bajar a Olive. «Estás completamente azul», exclamó Emma cuando aquella apareció entre la niebla. Corrió a abrazar a la niña. Olive estaba empapada y congelada, los dientes le castañeteaban. No teníamos mantas, ni siquiera un pedazo de tela seca que darle, de manera que Emma la acarició con sus manos siempre ardientes hasta que amainaron los temblores, y pidió a Fiona y a Horace que, entretanto, reunieran madera de deriva para encender un fuego. Mientras esperábamos a que volvieran, nos acercamos a las barcas para hacer inventario de las pérdidas. El resultado fue desastroso. Prácticamente todo lo que habíamos llevado con nosotros reposaba ahora en el fondo del mar. Solo quedaba la ropa que llevábamos puesta, una pequeña cantidad de comida en latas oxidadas y el gigantesco baúl de Bronwyn, indestructible y, por lo visto, insumergible también, y tan absurdamente pesado que solo ella podía cargarlo. Abrimos los cierres metálicos, ansiosos por encontrar alguna cosa útil en su interior, o mejor aún, comestible, pero contenía tan solo una colección de relatos en 3 volúmenes titulada Cuentos de lo Peculiar, sus páginas esponjosas por el agua filtrada, y una elegante alfombrilla de baño bordada con las letras ALP, las iniciales de Miss Peregrine. Oh, muchísimas gracias. Es una suerte que alguien se acordara de la alfombrilla, dijo Enoch con humor socarrón. Estamos salvados. Todo lo demás se había perdido, incluyendo los 2 mapas. El pequeño que había estado utilizando Emma para guiarnos a lo largo de la travesía del canal y el grueso atlas del bucle con cubiertas de piel que era la posesión más preciada de Millard, el mapa de los días. Cuando éste comprendió que había desaparecido, empezó a hiperventilar. Era uno de los únicos 5 ejemplares existentes, gimoteó. Tenía un valor incalculable, eso sin contar los años de anotaciones personales y comentarios que contenía. Al menos hemos conseguido salvar los cuentos de lo peculiar, apuntó Claire, escurriendo el agua que empapaba sus rizos rubios. No puedo dormirme sin escuchar uno de ellos. ¿Y para qué nos servirán los cuentos de hadas si no sabemos ni por qué camino tirar?, preguntó Millard. ¿Por qué camino hacia dónde?, me pregunté. Caí entonces en la cuenta de que, con las prisas por huir de la isla, solo les había oído mencionar que necesitábamos llegar a tierra firme, pero que en ningún momento se había comentado qué hacer en cuanto llegáramos allí.
como si la simple idea de sobrevivir a la travesía a bordo de nuestros minúsculos botes fuera tan descabellada, tan cómicamente optimista, que planear algo más allá de eso sería una pérdida de tiempo. Miré a Emma en busca de consuelo, como era mi costumbre. Pero ella tenía la mirada clavada en la playa. La arena pedregosa estaba resguardada por dunas bajas cubiertas de cimbreantes matojos de hierba. Más allá estaba el bosque, una barrera de aspecto impenetrable que se extendía en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Emma, con la ayuda de su mapa ahora desaparecido, en un principio había puesto rumbo hacia una ciudad portuaria, pero con la llegada de la tempestad nuestro objetivo había quedado reducido a alcanzar tierra firme. Era imposible saber hasta qué punto nos habíamos desviado de la ruta inicial. No se veían carreteras, ni letrero alguno, ni siquiera senderos. Solo naturaleza. Era evidente que en realidad no necesitábamos ningún mapa, ni ningún letrero, ni nada de ese estilo. Necesitábamos a Miss Peregrine, entera, sana. La Miss Peregrine que sabría exactamente a dónde ir y cómo llegar hasta allí sanos y salvos. Pero la que teníamos posada ante nosotros sobre una piedra, agitando las plumas para secarse, estaba tan rota como su mutilada ala, que colgaba hacia abajo formando una alarmante V. Sabía que a los niños les dolía verla en aquel estado. Era como su madre, su protectora. Había sido la reina de un pequeño mundo concentrado en una isla, pero ahora no podía hablar, ni manipular el tiempo, ni siquiera podía volar. Los niños la miraban, esbozaban una mueca de dolor y apartaban la vista. Miss Peregrine tenía los ojos fijos en el mar plomizo. Su mirada era dura, negra, rebosaba una tristeza terrible. Parecía querer decir, «Os he fallado». Horace y Fiona avanzaban hacia nosotros por la arena pedregosa. El viento mecía el cabello de Fiona hasta transformarlo en un nubarrón de tormenta. Horace daba brincos y sujetaba los laterales de su sombrero de copa para que no marchara volando. Había conseguido conservarlo durante el casi desastre que habíamos vivido en alta mar, aunque se ladeaba sobre su cabeza como un tubo de escape doblado. Pero se negaba a desprenderse de él. Era lo único, afirmaba, que casaba con su sucio y empapado traje de corte exquisito. Volvían con las manos vacías. «No hay madera por ningún lado», nos comunicó Horace al llegar. «¿No habéis mirado en el bosque?», preguntó Emma, señalando las oscuras hileras de árboles más allá de las dunas. «Da miedo», respondió Horace. «Hemos oído una lechuza». «¿Desde cuándo te dan miedo las aves?». Horace se encogió de hombros y bajó la vista hacia la arena. Fiona le dio entonces un codazo, obligándolo a recordar algo, y dijo a continuación, «Pero hemos encontrado otra cosa». «¿Algún refugio?», preguntó Emma. «¿Una carretera?», inquirió Millard. «¿Un ganso que poder cocinar para la cena?», aventuró Claire. «No», respondió Horace. «Globos». Se produjo un breve y perplejo silencio. «¿Qué quieres decir con eso de que habéis encontrado globos?», dijo Emma. «Muy grandes, en el cielo, con hombres tripulándolos». El rostro de Emma se ensombreció. «Enseñádnoslos». Los seguimos por donde habían venido, recorrimos la curva de la playa y ascendimos un terraplén. Por el camino estuve preguntándome cómo era posible que hubiéramos pasado por alto algo tan evidente como unos globos aerostáticos, hasta que coronamos un montículo y los vi. No tenían nada que ver con esos objetos en forma de lágrima, grandes y coloridos, que se ven en calendarios y pósteres con frases motivadoras. «El límite está en el cielo», sino que se trataba de un par de cepelines de pequeño tamaño. Sacos negros ovoides de gas con cestas esqueléticas colgando debajo y ocupadas por un único piloto. Las aeronaves eran de tamaño reducido y volaban bajo, se deslizaban de un lado a otro en perezoso zigzag y el ruido de las olas camuflaba el sutil zumbido de sus propulsores.
Emma nos guió hacia la hierba alta y nos echamos al suelo para pasar desapercibidos. Son cazadores de submarinos, dijo Enoch, respondiendo a la pregunta antes de que cualquiera de nosotros la formulara. Tal vez Millard fuera una autoridad en lo que a mapas y libros se refería, pero Enoch era un experto en temas militares. La mejor manera de detectar submarinos enemigos es desde el cielo, explicó. ¿Y entonces por qué vuelan tan cerca del suelo? Pregunté. ¿Y por qué no lo hacen sobre mar abierto? Eso no lo sé. ¿Crees que podrían estar buscándonos? Se atrevió a preguntar Horace. Si te refieres a que podrían ser Whites, respondió Hugh, estás chalado. Los Whites van con los alemanes. Están a bordo de ese submarino alemán. Los Whites se alían con quien quiera que le interese aliarse, replicó Millard. No tenemos motivos para pensar que no posean organizaciones infiltradas en ambos bandos. Me resultaba imposible apartar la vista de los extraños artilugios que surcaban el cielo. Tenían un aspecto antinatural, parecían insectos mecánicos rellenos de huevos tumorales. No me gusta lo que hacen, dijo Enoch, haciendo cálculos tras su aguda observación. Están buscando por la costa, no por el mar. ¿Buscando qué?, preguntó Bronwyn, pero la respuesta era evidente y aterradora y nadie quería oírla pronunciada en voz alta. Nos buscaban a nosotros. Estábamos acurrucados entre la hierba y percibí la tensión en el cuerpo de Emma, que estaba pegada a mí. Corred cuando os dé la orden, dijo entre dientes. Esconderemos primero los botes y luego nos esconderemos nosotros. Esperamos a que los globos cambiaran de rumbo y salimos corriendo de entre la hierba, rezando para que no lograran detectar nuestra presencia desde la distancia a la que se encontraban. Mientras corría, me descubrí deseando que la niebla que nos había acosado de aquel modo en alta mar regresara ahora para ocultarnos. Y pensé que era muy probable que la niebla ya nos hubiera salvado antes. Sin ella, los globos nos habrían visto hacía ya horas, a bordo de las pequeñas barcas, sin posibilidad de poder huir. Y pensé también que la niebla era tal vez lo último que había hecho la isla para salvar a sus niños peculiares. Arrastramos los botes por la playa en dirección a una cueva, cuya entrada era una grieta negra en una colina rocosa. Bronwyn, que había agotado por completo sus fuerzas, apenas se tenía en pie y mucho menos podía tirar de los botes, de modo que los demás nos vimos obligados a bregar para tensar la cuerda, gruñendo y tirando con fuerza de las barcas, que se empeñaban en enterrar la nariz en la húmeda arena. Cuando estábamos a medio camino, Miss Peregrine emitió un grito de alarma y vimos 2 cepelines asomando por encima de las dunas. Iniciamos un sprint rebosantes de adrenalina y conseguimos meter rápidamente los botes en la cueva. Fue como si de pronto estuvieran deslizándose sobre raíles, mientras Miss Peregrine avanzaba a saltitos y nos seguía sin convicción arrastrando la maltrecha ala por la arena. Cuando por fin estuvimos fuera del alcance de los cepelines, soltamos los botes y nos dejamos caer sobre las volteadas quillas. Nuestra respiración entrecortada resonaba en la húmeda oscuridad. Por favor, que no nos hayan visto, rezó Emma en voz alta. Ah, pájaros, nuestras huellas. Millard dio un brinco, se quitó el abrigo y salió corriendo dispuesto a disimular las marcas que los botes habían dejado en la arena. Desde el cielo serían como flechas señalando la dirección de nuestro escondite. Vimos sus pasos alejándose. De haber salido cualquier otro que no fuera Millard, a buen seguro que lo habrían visto. Menos de un minuto más tarde estaba de regreso, tembloroso, cubierto de arena. Una mancha roja perfilaba su torso. Están acercándose, dijo jadeando. He hecho todo lo que he podido. Estás sangrando otra vez, dijo con preocupación Bronwyn. Millard había sufrido la rozadura de una bala durante el tumulto que habíamos vivido en el faro la noche anterior, y a pesar de que la recuperación había sido increíble, no estaba curado del todo.
¿Qué has hecho con el vendaje? Lo he tirado. Estaba atado de un modo tan complicado que me ha sido imposible quitármelo y guardarlo con la rapidez suficiente. Un invisible tiene que saber desnudarse en un instante, de lo contrario sus poderes no sirven para nada. Pero aún sirven de menos si está muerto. Eres terco como una mula, dijo Emma. Y ahora estate quieto y no te muerdas la lengua. Esto te va a doler. Presionó 2 dedos contra la palma de la mano contraria, se concentró un momento y cuando los retiró estaban al rojo vivo. Millard se apartó. Tranquila, Emma, preferiría que no. Emma acercó entonces los dedos a la herida de Millard, que sofocó un grito. Se oyó el característico sonido de la carne al chamuscarse y de la herida se desprendió un hilillo de humo. La hemorragia se detuvo enseguida. Me saldrá cicatriz, gimoteó Millard. ¿Sí? ¿Y quién la va a ver? Millard se enfurruñó, pero no dijo nada. Los motores de los globos se oían cada vez con más fuerza, su rugido amplificado por las paredes de piedra de nuestro refugio. Me los imaginé revoloteando por las cercanías de la cueva, estudiando nuestras huellas, preparándose para el ataque. Emma recostó el hombro contra el mío. Los más pequeños corrieron hacia Bronwyn, hundieron la cabeza en su regazo y ella los abrazó. A pesar de nuestros poderes peculiares, nos sentíamos completamente impotentes. Lo único que podíamos hacer era esperar agazapados y mirarnos pestañeando sumidos en la penumbra, las narices goteando de frío, y confiar en que nuestros enemigos pasaran de largo. Por fin, el zumbido de los motores empezó a disminuir, y cuando pudimos oír de nuevo nuestras voces, Claire, que seguía pegada al regazo de Bronwyn, murmuró: «Cuéntanos un cuento, Gwen. Tengo miedo y todo esto no me gusta. Creo que preferiría escuchar un cuento». «Sí, ¿nos cuentas uno?», suplicó Olive. «Alguno del libro, por favor. Son mis favoritos». Bronwyn, la más maternal de los peculiares, evocaba a los más pequeños la figura de una madre, más incluso que Miss Peregrine. Era Bronwyn quien los arropaba por las noches, Bronwyn quien les leía cuentos y les daba un beso en la frente. Sus fuertes brazos los acogían con calidez, sus anchos hombros los protegían. Pero ahora no era momento de cuentos, y así se lo hizo saber. «Sí que lo es», replicó Enoch con cantarín sarcasmo. «Pero por una vez que no sea de los cuentos y que sea la historia de cómo los pupilos de Miss Peregrine consiguieron llegar sanos y salvos a tierra firme sin mapa ni comida y sin ser devorados por los espíritus huecos. Siempre me gusta escuchar cómo termina esa historia. Ojalá pudiera contárnosla Miss Peregrine», dijo Claire lloriqueando. Se separó de Bronwyn y se acercó al pájaro, que había estado observándonos perchado sobre la quilla de uno de los botes. «¿Qué tenemos que hacer, directora?», le preguntó. «Por favor, vuelva a convertirse en humana. Despierte, por favor». Miss Peregrine arrulló y acarició con el ala el cabello de Claire. Se le sumó Olive, la cara surcada de lágrimas. «La necesitamos, Miss Peregrine. Estamos perdidos y en peligro, cada vez más hambrientos, y ya no tenemos casa ni amigos. Solo nos tenemos a nosotros y la necesitamos». Los ojos negros de Miss Peregrine brillaron con intensidad, pero se dio la vuelta, inalcanzable. Bronwyn se arrodilló al lado de las niñas. «En estos momentos no puede regresar, pequeñas. Pero la curaremos, os lo prometo». «¿Pero cómo?», quiso saber Olive. La pregunta rebotó en las paredes de piedra, cuyo eco la formuló una y otra vez. Emma se levantó. «Yo os diré cómo», declaró, y todas las miradas se fijaron en ella. «Caminaremos», lo dijo con tanta convicción que sentí un escalofrío. «Caminaremos y caminaremos hasta que encontremos un pueblo». «¿Y si no hay ningún pueblo en 50 kilómetros a la redonda?», preguntó Enoch. «Pues entonces caminaremos 51 kilómetros. Pero sé que no podemos habernos alejado tanto de nuestro rumbo». «¿Y si los Whites nos descubren desde el aire?»,
inquirió Hugh. No lo harán, iremos con cuidado. ¿Y si están esperándonos en ese pueblo? Apuntó Horace. Fingiremos ser normales. Colará. Nunca fui muy bueno en eso, repuso Millard, riendo. A ti no te verán, Mill. Serás nuestra avanzadilla y el responsable de procurarnos en secreto todo lo que necesitemos. Soy un ladrón con mucho talento, afirmó orgulloso. Un verdadero maestro de las artes de 5 dedos. ¿Y después qué? Murmuró con amargura Enoch. Tal vez consigamos llenar el estómago y demos con un lugar caliente donde poder dormir, pero continuaremos estando a la intemperie, al descubierto, vulnerables, sin bucle, y Miss Peregrine seguirá. Seguirá. Conseguiremos encontrar un bucle, le aseguró Emma. Existen puntos de referencia y señales para los que saben lo que buscan. Y si no los hay, encontraremos a alguien como nosotros, alguien peculiar que nos indique dónde está el bucle más cercano. Y en ese bucle habrá un imbrine, y ese imbrine podrá proporcionarle a Miss Peregrine la ayuda que necesita. Jamás había conocido a nadie con una confianza tan temeraria como Emma. La exudaba por todos lados, su manera de moverse, siempre con la espalda erguida, su forma de apretar los dientes cuando tomaba una decisión, su manera de acabar las frases con un punto de exclamación, nunca de interrogación. Resultaba contagioso y me encantaba, y me vi obligado a combatir un deseo repentino de besarla allí mismo, delante de todo el mundo. Hugh tosió y las abejas que salieron de su boca formaron un interrogante que se quedó flotando en el aire. ¿Cómo puedes estar tan rematadamente segura? Preguntó. Porque lo estoy, y ya está. Y se frotó las manos como dando por zanjado el tema. Has hecho un discurso enardecedor estupendo, intervino Millard, y odio tener que estropearlo. Pero por lo que sabemos, Miss Peregrine es la única imbrine que no ha sido capturada. Recuerda lo que nos contó Miss Bassett. Los Whites llevan semanas haciendo redadas en los bucles y secuestrando imbrines. Lo que significa que aun en el caso de que encontráramos un bucle, no habría manera de saber si tiene todavía su imbrine o si está ocupado por nuestros enemigos. No podemos ir llamando a puertas y esperando que no estén repletos de Whites. O rodeados de huecos muertos de hambre, añadió Enoch. No tendremos que esperar nada, afirmó Emma, y sonrió, mirándome. Jacob nos lo dirá. Me quedé frío. ¿Yo? Tú intuyes los huecos desde lejos, ¿no es así? Preguntó Emma, además de verlos. Cuando están cerca, tengo la sensación de que voy a vomitar, reconocí. ¿Y cuán cerca tienen que estar? Quiso saber Millard. Si es solo unos metros, seguiríamos estando a su alcance y nos devorarían. Necesitamos que los intuyas a mucha más distancia. Nunca lo he calculado, dije. Todo esto es muy nuevo para mí. Solo había estado expuesto a Malthus, el hueco del Dr. Golan, la criatura que había matado a mi abuelo y que había estado a punto de ahogarme en la ciénaga de Cairnholm. ¿A qué distancia debía de estar cuando me di cuenta de que me perseguía, de que me acechaba desde el exterior de mi casa en Englewood? Era imposible saberlo, pero, de todos modos, siempre es posible desarrollar el talento, continuó Millard. Las peculiaridades son un poco como los músculos. Cuanto más las ejercitas, más se desarrollan. Esto es una locura, replicó Enoch. ¿De verdad estáis tan desesperados como para apostarlo todo a su carta? No es más que un niño, un normal vulnerable que no sabe nada sobre nuestro mundo. No es normal, repuso Emma, haciendo una mueca como si aquello fuera el insulto más grave que se pudiera proferir. Es uno de los nuestros. Tonterías y memeces, exclamó Enoch. Que tenga una gota de sangre peculiar en sus venas no lo convierte en mi hermano. Y mucho menos en mi protector. No sabemos de lo que es capaz.
Lo más seguro es que ni siquiera logre distinguir el dolor que le puedan provocar unos gases de la sensación de tener un hueco a 50 metros. ¿Mató a uno de ellos, o no? Intervino Bronwyn. Le clavó unas tijeras de esquilar entre los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que oíste que un peculiar tan joven como él hiciera algo así? Desde Abe, dijo Hugh, y con la mención de aquel nombre, un silencio reverencial se apoderó de los niños. Oí decir que mató a uno simplemente con las manos, continuó Bronwyn. Pues yo oí decir que mató a uno con una aguja de tejer e hilo de bramante, afirmó Horace. De hecho, lo soñé, razón por la cual estoy seguro de que lo hizo. La mitad de estas historias no son más que leyendas que se agigantan a cada año que pasa, observó Enoch. El Abraham Portman que yo conocí jamás hizo nada por ayudarnos. Fue un peculiar magnífico, rebatió Bronwyn. Luchó con valentía y mató montones de huecos por la causa. Y luego huyó y nos dejó escondidos en aquella casa como refugiados mientras él correteaba por América haciéndose el héroe. No sabes lo que dices, exclamó Emma, sofocada de rabia. Hubo mucho más que eso. Enoch se encogió de hombros. Da igual, no es ese el tema que nos incumbe en estos momentos, declaró. Independientemente de lo que pienses de Abe, este niño no es él. En aquel momento odié a Enoch, pero con todo y con eso comprendía que albergase dudas respecto a mí. ¿Cómo podían los demás, tan seguros y maduros en sus habilidades, depositar tanta fe en la mía, en algo que incluso yo tan solo empezaba a entender y de lo que me sabía capaz desde hacía tan solo unos días? De quién fuera nieto era irrelevante. Yo ni siquiera sabía lo que hacía. Tienes razón, yo no soy mi abuelo, asentí. No soy más que un niño de Florida. Lo más seguro es que matara a ese hueco por pura cuestión de suerte. Tonterías, discrepó Emma. Llegará un día en que serás un aniquilador de huecos tan grande como lo era Abe. Esperemos que ese día llegue pronto, comentó Hugh. Es tu destino, afirmó Horace, y lo dijo de una manera que me llevó a pensar que sabía alguna cosa que yo desconocía. Y aunque no lo fuera, dijo Hugh, dándome una palmada en la espalda. Eres todo lo que tenemos, compañero. De ser eso cierto, que el pájaro nos ayude, se lamentó Enoch. La cabeza me daba vueltas. El peso de las expectativas amenazaba con aplastarme. Me incorporé, inestable, y me acerqué a la salida de la cueva. Necesito un poco de aire, dije, apartando a Enoch de mi camino. Espera, Jacob, gritó Emma. Los globos, pero se habían marchado hacía ya un buen rato. Deja que se vaya, refunfuñó Enoch. Con un poco de suerte, se volverá nadando a América. Caminé hacia la orilla, intentando imaginarme cómo me veían mis nuevos amigos, o cómo querían verme. No como Jacob, el niño que un día se fracturó el tobillo corriendo detrás del camión de los helados, o que a regañadientes y a petición de su padre intentó, y fracasó 3 veces, acceder al poco competitivo equipo de atletismo de su colegio, sino como Jacob, inspector de sombras, milagroso intérprete de retorcidas premoniciones, vidente y aniquilador de monstruos de verdad, y de todo lo que pudiera interponerse entre la vida y la muerte de nuestra alegre banda de peculiares. ¿Llegaría algún día a estar a la altura del legado de mi abuelo? Me encaramé a un montón de piedras que había junto a la orilla y me quedé allí, confiando en que la brisa me secara la ropa, contemplando el mar bajo la luz mortecina, un lienzo de cambiantes grises en fusión cada vez más oscuros. A lo lejos, una luz parpadeaba de vez en cuando. Era el faro de Cairnholm, emitiendo su hola y su último adiós. Mi mente empezó a divagar. Estaba soñando despierto. Veo un hombre, es de mediana edad, cubierto de tanto barro que parecen excrementos. Camina de lado por el afilado borde de un acantilado, su fino cabello mojado y despeinado tapándole casi la cara.
El viento azota la delgada chaqueta, como si fuese una vela. Se para, se tiende en el suelo y se apoya sobre los codos. Desliza las manos hacia el interior de los hoyos que excavó semanas atrás, cuando exploraba estas calas en busca de gaviotines en fase de apareamiento y nidos de pardelas. Se lleva a los ojos unos prismáticos pero los enfoca hacia abajo, más allá de los nidos, hacia el fino cuarto creciente que dibuja la playa, donde la marea en ascenso recoge y arroja objetos, madera de deriva y algas, astillas de embarcaciones naufragadas y, a veces, cuentan los del lugar, cuerpos. El hombre es mi padre. Busca algo que desea desesperadamente no encontrar. Busca el cuerpo de su hijo. Noté que algo o alguien me tocaba el zapato y abrí los ojos, despertándome de repente de mi estado de ensoñación. Era casi de noche y me encontré sentado en las rocas con las piernas dobladas y las rodillas pegadas al pecho. Era Emma, la brisa alborotándole el pelo, de pie en la arena por debajo de mí. ¿Cómo estás?, me preguntó. Era una pregunta cuya respuesta habría exigido una serie de cálculos a nivel universitario y cerca de una hora de discusión. En aquel momento albergaba un centenar de sentimientos en conflicto, el grueso de los cuales quedaba anulado por el frío, el cansancio y las escasas ganas de hablar. De modo que dije, estoy bien, secándome, simplemente. Y para demostrarlo, sacudí la parte delantera de mi empapado jersey. En eso sí que puedo ayudarte. Se encaramó al montículo de piedras y se sentó a mi lado. Trae un brazo. Se lo ofrecí y Emma lo extendió sobre sus rodillas. Ahuecó entonces las manos, las acercó a su boca e inclinó la cabeza sobre mi muñeca. Entonces cogió aire y empezó a soltarlo, filtrándolo poco a poco entre los dedos. Una increíble y balsámica sensación de calor, que rozaba casi lo doloroso, me recorrió el antebrazo. ¿Demasiado caliente?, preguntó. Me puse tenso, tuve un escalofrío y negué con la cabeza. Perfecto. Ascendió por el brazo y volvió a soltar aire. Una nueva pulsación de dulce calor. Entre exhalación y exhalación, dijo, confío en que no te hayas molestado por lo que ha dicho Enoch. Todos los demás creemos en ti, Jacob. Enoch es a veces como un pajarito con el corazón arrugado, sobre todo cuando se pone celoso. Creo que tiene razón, dije. No lo dirás en serio, ¿no? Y entonces salió todo. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, le expliqué. ¿Cómo vais a depender de mí? Si realmente soy peculiar, creo que lo soy muy poco. Yo solo tengo un cuarto de peculiar, mientras que vosotros sois pura sangre. La cosa no funciona así, dijo Emma, riendo. Pero mi abuelo era más peculiar que yo. Tenía que serlo. Era muy fuerte. No. Jacob, repuso Emma, mirándome con los ojos entrecerrados. Resulta asombroso. En muchos sentidos eres igual que él. También eres distinto, claro, eres más bondadoso y más dulce, pero las cosas que dices. Hablas como ave, cuando llegó para quedarse con nosotros. ¿De verdad? Sí, también él estaba confuso. Nunca había coincidido con otro peculiar. No comprendía su poder, ni cómo funcionaba, ni sabía de lo que era capaz. Tampoco lo sabíamos nosotros, a decir verdad. Lo que tú puedes hacer es muy raro, rarísimo, pero tu abuelo aprendió. ¿Cómo?, pregunté. ¿Dónde? En la guerra. Formó parte de una célula secreta del ejército británico integrada en su totalidad por peculiares. Combatían a la vez contra los alemanes y los espíritus huecos. El tipo de cosas que hacían no los llevó a ganar medallas, pero para nosotros eran héroes, y el más grande de todos ellos fue tu abuelo. Los sacrificios que llevaron a cabo sirvieron para mantener a raya a los corruptos durante décadas y salvaron la vida de muchísimos peculiares. Y aún así, pensé, no consiguió salvarla de sus propios padres. Qué extrañamente trágico. Y te digo una cosa, prosiguió Emma,
Eres tan peculiar como él. E igual de valiente. Ja, lo dices para que me sienta mejor. No, replicó ella, mirándome a los ojos. No lo digo por eso. Aprenderás, Jacob. Llegará un día en que te convertirás en un aniquilador de huecos más grande incluso que él. Sí, es lo que dice todo el mundo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque lo siento muy adentro, respondió. Porque se supone que tienes que serlo, imagino. Igual que se supone que tenías que venir a Cairnholm. Yo no creo en esas cosas. En la predestinación, las estrellas, el destino. Yo no he mencionado el destino. Suponer es lo mismo, declaré. El destino es para los personajes de libros que empuñan espadas mágicas. Una porquería. Yo estoy aquí porque mi abuelo mencionó algo sobre vuestra isla 10 segundos antes de morir. Eso es todo. Fue una casualidad. Me alegro de que lo hiciera, pero estaba delirando. Igual que dijo aquello, podría haber recitado la lista de la compra. Pero no lo hizo, replicó Emma. Suspiré exasperado. Y si vamos en busca de bucles, y dependéis de mí para que os salve de los monstruos y en vez de eso acabo abocándoos a todos a una muerte segura, ¿sería eso también el destino? Emma frunció el entrecejo y me soltó el brazo. Yo no he mencionado la palabra destino en ningún momento, insistió. Pero creo que en las cosas importantes de la vida la casualidad no existe. Todo sucede por algún motivo. Tú estás aquí por algún motivo, que no es precisamente fracasar y morir. No me sentía con fuerzas para seguir discutiendo. De acuerdo, dije, creo que no tienes razón, aunque espero que la tengas. Me sentía mal por haberle hablado antes con brusquedad, pero estaba muerto de frío, asustado y a la defensiva. Tenía ratos buenos y ratos malos, pensamientos aterradores y otros que me daban confianza. Aunque la relación proporcional entre terror y confianza era ahora de lo más deprimente, como de 3-1, y en los momentos de terror como aquel tenía la sensación de estar siendo forzado a adoptar un papel que no había pedido desempeñar en ningún caso, el papel de voluntario en el frente de una guerra de la que ninguno de nosotros conocía su envergadura. La palabra destino poseía connotaciones de obligación, y si tenía que verme abocado a una batalla contra una legión de criaturas de pesadilla, sería porque yo así lo decidía. Aunque, en cierto sentido, la decisión ya estaba tomada. La tomé cuando accedí a zarpar rumbo a lo desconocido en compañía de aquellos niños peculiares. Y si me ponía a rebuscar en serio en los rincones más polvorientos de mi ser, descubriría que no era cierto que no hubiese pedido que todo esto sucediera. En realidad, soñaba desde muy pequeño con aquel tipo de aventuras. Por aquel entonces creía en el destino, y creía en él rotundamente, con todas y cada una de las fibras de mi corazoncito infantil. Cuando escuchaba las historias extraordinarias de mi abuelo sentía cierta picazón en el pecho. Un día ese seré yo. Lo que ahora me parecía una obligación era entonces una promesa, la de que llegaría el día en que huiría de mi pequeña ciudad para vivir una vida extraordinaria, como había acabado haciendo, y que un día, igual que el abuelo Portman, haría algo importante. Mi abuelo solía decirme, serás un gran hombre, Jacob, un hombre muy grande. ¿Como tú?, le preguntaba yo. Mejor, me respondía él. Le había creído entonces, y quería seguir creyéndolo. Pero cuantas más cosas descubría sobre él, más grande se volvía su sombra y más imposible me parecía llegar a ser tan importante como él lo había sido. Pensaba incluso que tal vez fuera suicida intentarlo, y cuando me imaginaba intentándolo, me asaltaban pensamientos relacionados con mi padre, mi pobre padre, que en muy poco tiempo se sentiría devastado. Y antes de conseguir alejarlos de mi cabeza, me preguntaba cómo se podía llegar a ser un gran hombre haciéndole algo tan terrible a un ser querido. Empecé a temblar. «¿Tienes frío?», dijo Emma.
Déjame acabar lo que he empezado. Me cogió el otro brazo y me lo besó con su aliento en toda su longitud. Aquello era casi más de lo que podía soportar. Cuando alcanzó el hombro, en vez de devolver el brazo a mi falda, lo hizo pasar por detrás de su cuello. Levanté entonces el otro brazo para enlazarlo y ella me abrazó también. Nuestras frentes se unieron. En voz baja, dijo entonces Emma, espero que no te arrepientas de la decisión que has tomado. Me alegro de que estés con nosotros. No sé qué haría si te marcharas. Temo que nunca más volvería a sentirme bien. Pensé en un regreso. Por un instante me esforcé por representarlo mentalmente. ¿Cómo sería si cogiera uno de los botes, remara de nuevo hacia la isla y volviera a casa? Pero no pude hacerlo. No logré imaginármelo. ¿Y cómo podría hacerlo? Susurré. Cuando Miss Peregrine vuelva a adoptar forma humana, podrá mandarte de vuelta a casa. Si así lo quieres. Mi pregunta no se refería a cuestiones logísticas. Lo que había querido decir era muy simple. ¿Cómo podría abandonarte? Pero eran palabras impronunciables, que no conseguían salir de mi boca. De modo que las retuve solo para mí y lo que hice, en cambio, fue besarla. Esta vez fue Emma la que se quedó sin respiración. Acercó las manos a mis mejillas, pero se detuvo justo antes de establecer contacto. Irradiaba oleadas de calor. Tócame, la insté. No quiero tocarte, replicó ella, pero la repentina lluvia de chispas que acababa de explotar en mi pecho me decía con insistencia. No me importa. De modo que le cogí la mano y la deslicé por mi mejilla. Nos quedamos ambos boquiabiertos. Estaba caliente, pero no me aparté. No me atrevía a hacerlo por miedo a que dejara de tocarme. Y entonces nuestras bocas se unieron de nuevo y volvimos a besarnos, su extraordinario calor irradiándome por entero. Se me cerraron los ojos. El mundo desapareció. Si la bruma nocturna me había enfriado el cuerpo, no lo notaba. Si el mar rugía en mis oídos, no lo oía. Si la roca en la que estaba sentado era dura e irregular, no lo percibía. Cualquier cosa que no fuéramos nosotros dos resultaba una distracción. El faro, pensé, el faro está cayendo al mar. Pero el faro no era más que un puntito en la lejanía, no un destello luminoso como el sol, y su luz viajaba en una única dirección, no de un lado a otro, buscando. No era el faro, ni mucho menos. Era un reflector, y su luz procedía del agua, cerca de la orilla. Era el reflector de un submarino. Se produjo un breve segundo de terror durante el cual cerebro y piernas permanecieron desconectados. Mis ojos y mis oídos captaban el submarino no muy lejos de la costa. Una bestia de metal emergiendo del mar, el agua resbalando por sus laterales, hombres irrumpiendo en la cubierta a través de escotillas abiertas, gritando, apuntando cañones de luz hacia nosotros. Y entonces, el estímulo llegó a mis piernas y caímos al suelo, nos empujamos rocas abajo y corrimos como demonios. El foco proyectaba sombras cilíndricas sobre la playa, de 3 metros de altura y monstruosas. Las balas taladraban la arena y silbaban en el aire. Una voz retumbó entonces por un altavoz. DETENEOS. No huyáis. Entramos rápidamente en la cueva. Vienen, están aquí. Levantaos, levantaos. Pero los niños habían oído ya el barullo y estaban en pie. Todos menos Bronwyn, que se había agotado de tal manera remando que se quedó dormida junto a la pared de la cueva y no había forma de despertarla. La sacudimos y le gritamos, pero ella se limitó a gimotear y a apartarnos de un manotazo. Al final tuvimos que levantarla cogiéndola por la cintura, que fue como cargar con una torre construida en ladrillo, pero en cuanto sus pies rozaron el suelo, abrió de repente unos enrojecidos ojos y se sostuvo por su propio peso. Recogimos nuestras pertenencias, agradecidos ahora de que fueran tan pequeñas y escasas. Emma cogió en brazos a Miss Peregrine. Salimos en estampida. Mientras corríamos hacia las dunas,
Vi detrás de nosotros una banda de siluetas humanas recorriendo los últimos metros hasta la orilla. En las manos, levantadas por encima de la cabeza para evitar que se mojaran, llevaban armas. Corrimos hacia un grupo de árboles azotados por el viento y nos adentramos en el inhóspito bosque. La oscuridad nos engulló al instante. La poca luna que no escondían las nubes quedaba ahora oculta por los árboles, cuyas ramas filtraban la pálida luz hasta dejarla en nada. No había tiempo para que los ojos se adaptasen a la negrura, ni para poder palpar con cuidado el entorno, solo para correr con los brazos extendidos como una jadeante y torpe manada, regateando troncos que parecían personificarse de repente a escasos centímetros de nosotros. Con la respiración entrecortada, pasados unos minutos nos detuvimos para escuchar. Las voces seguían persiguiéndonos, con la diferencia de que ahora se les había sumado otro sonido, ladridos de perros. Seguimos corriendo.